Espinosa, yo soy ingeniero civil, actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en especialización en gestión de proyectos. Vamos a tratar un tema muy importante que son las herramientas para una exitosa atención al cliente. Vamos a tratar tres temas fundamentales que son el liderazgo, la comunicación, la inteligencia emocional en la atención al cliente y al final hay una sección de preguntas si tienen alguna duda. Bueno, el primer tema que vamos a tratar es el liderazgo. Chevenato Di Alberto es un escritor brasileño muy destacado en sus apreciaciones acerca de este tema, el liderazgo. Él realizó este concepto, lo definió. Dice que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Este concepto sintetiza sintetiza como el líder, la influencia del liderazgo en las personas a través de la comunicación puede desarrollar los objetivos planteados desde el inicio. Bueno, el liderazgo transformacional. Este concepto de liderazgo transformacional fue introducido por el experto James McGregor. Este concepto que aportó James McGregor fue que un líder transformacional es aquel que motiva los cambios en la sociedad. Un líder transformacional tiene la capacidad de cambiar la idealización de las personas, las perspectivas y puede hacer que una organización o empresa pueda cambiar sus objetivos para poder influir en la sociedad. Esas bases que entregó James McGregor fueron adoptadas por Bernard Bass, quien desarrolló el concepto original de la teoría del liderazgo transformacional, que está basado en 4 características fundamentales: la estimulación intelectual, la consideración individualizada, la inspiración motivacional y la influencia idealizada. La estimulación intelectual estimula la creatividad de los seguidores. La consideración individualizada estimula la comunicación no solo de manera individual, sino colectiva para lograr los objetivos específicos. La inspiración y motivación genera proactividad y compromiso, y esto lo desarrolla el líder transformacional con pasión en medio de los objetivos que están planteados desde el inicio. La influencia idealizada es que este tipo de líderes se posicionan como modelos a seguir para sus seguidores. Algunos ejemplos en medio de nuestra cultura a través de la historia son personajes como estos: Juana de Arco, George Washington y Stephen Hobbes. Para llevar este ejemplo un poco más cotidiano, los padres, que son los jefes de hogar, se transforman o se convierten en medio de sus vidas. Todos llegamos a ese punto de convertirnos en líderes transformacionales para nuestros seres queridos. Entonces, la influencia que ejerce un padre sobre un hijo para que logre sus objetivos, logre su futuro, sus metas, se consideran como líderes. Esas personas se consideran como líderes transformacionales. A nivel de emprendimiento, las empresas ejercen también ese tipo de motivaciones en sus líderes, en sus gerentes, para que puedan hacer que las personas desarrollen innovación en medio de lo que están planteando o desarrollando. La comunicación es una actividad que se desarrolla entre seres humanos para poder dar a conocer un modelo, un mensaje, y es algo que se desarrolla de manera natural en cada persona. Entonces, vamos a hablar sobre algunas técnicas de comunicación, que es la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. La comunicación pasiva es propia de las personas que suelen ser incapaces de tomar decisiones, de expresar sus puntos de vista. Normalmente se consideran no aptos para ejercer juicios u opiniones. La comunicación agresiva
son las personas que de manera agresiva solo tienen en cuenta sus propias, o defienden sus propios derechos y tienen en cuenta solo sus opiniones, no respetan a los demás. La comunicación asertiva es una comunicación, es otra herramienta que es a la que debemos llegar y la que debemos desarrollar. Este tipo de comunicación desarrolla habilidades como el hablar bien, una postura corporal abierta, controlada, a través de nuestros gestos, nuestra voz. Nunca alza la voz ni grita a otra persona para comunicarse. Y esas son las características de la comunicación asertiva. Bueno, vamos a hacer una actividad. En esta actividad vamos a desarrollar cómo la comunicación puede enlazar los objetivos que nosotros nos planteamos. Entonces vamos a hacer una actividad acá al frente. Vamos a necesitar 3 voluntarios. Entonces, si de pronto uno de ustedes nos quiere colaborar. Sí, sí. Entonces, la actividad que vamos a desarrollar consiste en que vamos a decir una historia, yo inicio, y cada una va a llevar el hilo de la historia hasta llegar al final. Entonces, pues voy a plantear una historia y usted sigue con el hilo. ¿Listo? Entonces, más o menos es el número y el desenlace y el final. Entonces, esta es la historia. Entonces, Camila sale de su casa, como normalmente lo hace todos los días, y encuentra que hay un camino que nunca había explorado. Camila tiene tan solo 10 años y tiene un gran problema, y es que ella nunca ha visto a su mamá. Entonces Camila decide irse por este camino para poder encontrarla. Un día cualquiera toma este camino. Camila decidió tomar ese camino porque se dio cuenta que es como un camino más corto, decirlo así, buscando como un rumbo hacia su madre, decidiendo buscarla, enfrentando muchos obstáculos. Y uno de esos obstáculos fue que en el camino encontró un río, entonces necesitaba atravesarlo y se ideó hacer una barca con unos troncos que estaban en la orilla. Y logró pasar al otro lado, pero resulta que cuando ya llegó al otro lado del río, encontró que habían otros 2 caminos por los que debía cruzar y debía elegir. Uno que era un camino en el que estaba nudoso, un poco mojado, y en el otro era un camino más sequito, donde había animalitos, y pues la niña, pues como ella solo tenía 10 años, eligió el camino seco con animalitos, con el fin de encontrar al final del camino a su madre. Resulta que cuando ella lo tomó, pasó, y al final pudo encontrar una casita en donde había una señora tomando tinto afuera, y la conoció y resulta que sí era su mamá. Pues ahí vemos como la comunicación es como un hilo, y cuando uno transmite una buena comunicación, pues puede hallar el resultado. Les agradezco mucho por participar. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, quien habló de esto por primera vez fue Gardner
un científico estadounidense, un psicólogo estadounidense, que contrapuso un paradigma en contra de la inteligencia única. Entonces, Howard Gardner desarrolló los tipos de inteligencia y encontramos este tipo de definiciones. Entonces, él propuso la teoría de las inteligencias y la segmentó. Entonces, identificó que los seres humanos desarrollan diferentes tipos de inteligencia y las describió cada una, y nosotros nos podemos ubicar en cada una de ellas. Entonces, tenemos la inteligencia naturalista. Esta inteligencia naturalista es la que desarrollan las personas con afinidad a lo científico, a lo botánico, hacia lo natural. Personas como estas que la representan son ejemplos como Charles Darwin. La inteligencia lingüística es aquella que la practican los escritores, los poetas, los periodistas. Tenemos la inteligencia lógico-matemática, es la capacidad de manejar números, calcularlos, y pues la desarrollan profesionales como físicos, matemáticos, ingenieros, científicos. La inteligencia espacial es la capacidad que desarrolla el hombre para localizarse en nuestro medio. Entonces, es un tema de posicionamiento. La inteligencia musical es la que se desarrolla, es la capacidad de tocar instrumentos, de escuchar. La inteligencia corporal o sinestésica es la que desarrollan los artistas, cantantes, que pueden expresar sentimientos y transmitir ideas a través de sus expresiones. Las más importantes para llegar a la inteligencia emocional son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es aquella que se desarrolla al conocernos a nosotros mismos. Esta es la que nos permite identificar cuáles son nuestras cualidades, manejar nuestras emociones. La inteligencia interpersonal es la que se desarrolla hacia la comunicación con las demás personas. Entonces, aquí se manejan la capacidad de manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y es la que nos compone la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se abrió por primera vez en 1990 por Peter Salovey y John Mayer, pero quien hizo un punto en la historia fue Daniel Goleman, a través de su ensayo que se llamó Inteligencia Emocional en 1995. Entonces, los beneficios es que cuando se aplica la inteligencia emocional se minimizan los efectos del estrés, se mejora el bienestar emocional y las relaciones interpersonales. Existen 5 fundamentos para aplicar la inteligencia emocional. La primera es conocer las propias emociones, y pero es importante hablar primero que estos 5 puntos es dirigido hacia la atención al cliente. Entonces, conocer las propias emociones es un buen entrenamiento para conocer las de los demás. Nosotros siempre vamos a estar en contacto con las personas que están atendiendo sus clientes, sus empresas. Van a atender personas que se van a sentir frustradas, van a tener un sentimiento con el que debemos tratar. Entonces, hay que tener la capacidad de identificar qué es lo que siente esta persona para poder darle solución. Manejar o gestionar emociones. Entonces, consiste en ser capaces de tener cierta distancia de los sucesos. No hacer que las personas se vayan más cargadas de problemas con los que llegaron. Es importante identificar que los problemas que las personas nos van a transmitir no son hacia nosotros, sino hacia la organización. Bueno, la automotivación. La automotivación es imprescindible, es una herramienta muy importante para establecer los objetivos y los retos en la atención al cliente. Tener los objetivos claros nos permite no llevar cargas que no sean de nosotros.
nos permite identificar rápidamente las soluciones, los caminos para poder lograr las soluciones que está buscando nuestro cliente. La empatía es la capacidad de comprender las emociones de los clientes. Entonces, esta va muy relacionada a la capacidad que tiene la persona de conocerse a sí mismo. Entonces, cuando hay empatía, la persona no se toma de manera personal las cargas y los problemas que traen las personas para buscar lo que realmente se necesita, que son las soluciones, y no los culpables. Entonces, manejar las relaciones sociales es una habilidad que se destaca en las personas que disfrutan del trato con el cliente. Es importante dominar la comunicación. Hay diferentes herramientas como el teléfono, de manera presencial o de manera escrita. Nosotros siempre vamos a estar en contacto con las demás personas y los clientes van a esperar de nosotros la mejor actitud, que vean siempre la intención de buscar la solución que ellos esperan. ¿Tengan alguna pregunta? Más que todo, perdón. Sí, sí, sí. La atención al cliente más que todo se da es según cómo estamos realmente con nuestra autoestima. Si nuestra autoestima pues está decaída y todo eso, vamos a atender poco al cliente o Entonces, le vamos a dar una atención muy mala. La inteligencia emocional nos va a permitir separar lo personal de lo laboral. Cuando llega una persona con sus problemas, quizás, hablemos de una empresa en particular, claro. Entonces llega una persona que tiene muchos problemas y aparte de eso, tiene problemas con su equipo. Entonces llega a donde uno de ustedes y quien lo recibe también tiene problemas en su hogar. Su hijo seguramente tiene problemas de drogadicción. Entonces esos problemas personales no los puede expresar. Ahí es donde tiene que tener la inteligencia emocional de que quizás esta persona no solamente viene con el problema de su móvil, de su teléfono, sino que viene con problemas personales y va a llegar agresiva, grosera. Entonces nunca en esos casos tenemos que igualarnos a estas situaciones. Siempre hay que manejar un tono de voz suave, mirarlo a los ojos con seguridad, que vea que le estamos prestando atención. Esto va a hacer que la persona se calme. Entonces ahí es donde aplicamos la inteligencia emocional, que todos tenemos problemas, pero hay que saber cuándo y en qué momento los vamos a tratar. Sí, porque si realmente no manejamos esa inteligencia emocional, podemos estallar en cualquier momento que de pronto llegue una persona y nos haga, pues, estemos mal en ese momento y nos haga, pues, un reclamo o algo, entonces vamos a estallar. Exactamente, ¿y qué pasa en ese momento? Pues que debe asumir las consecuencias, quizás la sumatoria de todos sus casos, porque se van a venir repitiendo, puede hacer que usted pierda su empleo. Entonces es ahí donde se aplica la inteligencia emocional. Y es que no más pasa que a veces uno va a comprar algo, ¿no? Y a veces uno se encuentra con así vendedores o personas que lo atienden a uno y pues no es de la manera más apropiada. A veces pueden tener sus problemas y todo, pero yo creo que es también como falta de capacitación al personal, mucho enfatizar al servicio al cliente, porque eso habla de una empresa. Pasa que si a mí me atendieron mal, no sé, iba a ir a comprar unos zapatos y de pronto me atendieron mal, muy seguramente yo ya no vuelvo. Sí. Entonces, pues digamos como que es importante pues capacitar en general a las personas en servicio al cliente, esa parte pues de manejar las emociones, porque pues igual todos tenemos problemas y no es fácil manejarlos, sobre todo es como controlar eso, porque pues viene uno de pronto cargado con situaciones y tener de pronto una jornada larga, encontrar tipos de clientes en diferentes estados de ánimo, pues no es fácil, pero sí, digamos, es importante uno controlarse, aprender a manejar esas emociones. Saber que siempre como funcionario de cualquier entidad estamos representando la empresa. Sí, porque entonces, eso es lo que habla de la empresa. Casi que el trato con el cliente se convierte en un sello de calidad. Cuando la persona la tratan bien, así le cobren más. Sí, así le cobran más, pero si son bien manejados en cuanto al servicio al cliente, las personas pagan por eso. Otra pregunta, bueno, nos expuso 3 herramientas, el liderazgo, la comunicación y la inteligencia emocional. ¿Cómo
como conclusión, ¿cómo nos podría decir que estas tres herramientas nos ayudan en la atención al cliente en nuestras organizaciones? Ya, sí, el liderazgo es algo que cada persona desarrolla. Por más que una persona sea tímida, tiene en sí mismo su líder. Entonces, nunca este liderazgo puede ir encaminado a hacerlo negativo. Ese es el problema. Entonces, muchas veces la persona más tímida es la que más mal responde, porque no tiene miedo y dudas en su expresión. Entonces, es aquí donde enlazamos sus decisiones que parten a través del liderazgo personal. Tienen que ir conjuntamente relacionadas, adheridas a la inteligencia emocional. Entonces, qué importante es la pregunta que me está haciendo, porque todas las personas tienen que saber que para lograr un lugar en la comunidad exitoso para su desarrollo personal, laboral, para su desarrollo familiar, tienen que desarrollar esas tres habilidades, que es la inteligencia emocional enlazada con el liderazgo y a través de los medios que son la comunicación. Sí, porque pasa que muchas veces, o sea, digamos, uno es líder y todo, pues en diferentes entornos, y saber, digamos, cómo llevar a las personas, cómo tratarlas, porque, por ejemplo, en las empresas, uno dice, la idea es tener líderes, no como jefes o personas que lo estén a uno ahí mandando, porque pronto a veces dicen que por ser el jefe, entonces, digamos, es como la actitud muchas veces, ¿no? Que debe ser ese jefe íntegro, que tenga ese liderazgo que ayuda a su equipo para realmente cumplir con los objetivos dentro de las empresas, porque si no se vuelve ya un líder negativo, como que ya de pronto frustra también a las personas o de forma negativa. Así es, y ese es el liderazgo transformacional del que hablamos. Entonces, el líder que se apersona en estas cualidades que hablamos puede llegar, consolida las 4 características, o sea, tiene una buena comunicación colectiva e individual y tiene inteligencia emocional para poderse comunicar con los demás. Hablando de liderazgo, ¿cuál cree usted cuáles son las inteligencias que tiene el ser humano para ponerlas en práctica? ¿Cuáles cree usted que son las más importantes? Cada persona desarrolla una habilidad y una destreza, pero todas tenemos la capacidad de poner y desarrollar cada una de ellas. Entonces, si hoy nos propusiéramos desarrollar nuestra inteligencia musical, tenemos la capacidad de hacerlo. Y en cierta manera todos tenemos cierto porcentaje hacia lo que nos gusta. En nuestro libre albedrío hemos decidido hacer parte de un campo laboral, de un campo intelectual, y esas son nuestras fortalezas. Es normal que nosotros tengamos más capacidades en unas cosas que otras, pero eso es lo que nos hace seres humanos y nos hace diferentes. Y a veces es disponerse, ¿no? Porque si uno quiere aprender un instrumento y de pronto se esfuerza y lo logra. Así es. Bueno, les agradezco mucho por la atención. Disculpan los nervios, pero muchas gracias. Entonces, Gracias.